Bienvenido, Lorenzo Fernández Bueno. Pues muy buenos días, bien hallados. Buenos días. Oye, me está entrando un complejo de Tarzán que no veas. Con tanto bichito. Falta la liana por ahí, ¿verdad? Sí, falta la liana. Oye, ¿dónde estamos hoy? En un sitio con frío, ¿no? Es un sitio con frío, ahora empieza ya... Bueno, ya hace mucho frío, ¿no? Sí. De hecho, esta mañana, llegando para acá, pues aquí en Madrid, 0 grados, que se dice pronto. Sí, ya esto en ya ha Alcobendas, cambiado. -2, o sea, situado bajo cero. Alcobendas es otro lugar. Un fresquito, ¿no? Importante. Pero bueno, ya sabemos que el frío, cuando viene tan frío, quizás lo más apetecible es aislarte de la gran ciudad, esta gran ciudad en la que no puedes ir a más de 70 kilómetros por hora porque está totalmente contaminada, ¿no? Mira cómo aprovecha, ¿eh? Claro, Para reivindicar. irte a un sitio aislado en mitad de la montaña, a ser posible con mucha nieve, con sí. poca cobertura Sí. y con una buena chimenea, ¿verdad? Sí. La verdad es que así pinta muy bien. Oye, un Sí, tintito, así muy pinta bien. Una ¿Hay cabañita, wifi? ¿verdad? ¿Hay wifi o no? No hace falta. No, sin déjate de cobertura, wifi. sin no voy. cobertura. No, no, pero tu cabañita, Ay, qué o sea, bien. tu no me sale, la chimenea con Claro, la velita, con claro. Claro, hay un buen fuego. Pues viniendo para acá venía recordando el tema del que vamos a hablar, pero me he acordado de otro, con lo cual... Vas a cambiar, me parece muy bien. No voy a cambiar, son muy similares, ¿no? Para que os hagáis una idea de que a veces el lugar más apetecible se puede convertir en el sitio más horrible. ¿Cómo se ríe? así Le lo encanta. dejo, así lo dejo. Él disfruta. Mirad, hay un sitio, antes de venirnos para España, hay un sitio que está en las montañas de Colorado, que se llama Stanley Hotel, el Hotel Stanley. Es un sitio que prácticamente a partir de octubre, principios de noviembre, es cerrado. Primero porque tienen que llevar a cabo una serie de reformas y prepararlo para abrir de nuevo en temporada a partir de febrero. Durante este tiempo se queda completamente aislado. Es un sitio que fue fundado a principios del siglo XX. A este lugar, pues para que os hagáis una idea, era el sitio de retiro de grandes de toda la historia, ¿no? Como el emperador Hirohito, por ejemplo, el propio David Bowie, ¿no? ¿Es un poco El Resplandor? Es el Resplandor. ¿Es El Resplandor? Es el Resplandor. Ahí. ¡Ay, Claro, qué miedo! aquí, en noviembre del año 1974, llegó un fantástico autor, entonces todavía no muy conocido. Ay, mira, los pelos de punta. Se había quedado totalmente atascado, las musas no venían, en este caso musas con cuernos y rabo prácticamente, en base al tipo de literatura que él escribía. Y fue este sitio el último día de octubre del año 1974, víspera de Halloween. Cuando llegó, el hotel estaba ya vacío. Cerraban al día siguiente la temporada. Y imaginad un hotel enorme, en mitad de la nieve, prácticamente aislado, largos pasillos, mucho sonido del entarimado crujiendo y los muebles cubiertos con sábanas blancas. Solo quedaba un salón y solo quedaba una habitación disponible para este señor. Pues bien, parece ser que esa misma noche su esposa, que se llamaba Tabita, se quedó en la habitación indispuesta y él decidió ir a cenar y se fue a ese gran salón que seguramente muchos tenemos en la memoria, precisamente por la película El Resplandor. Y allí estuvo este señor que se llama Stephen King, cenando, hasta que de repente, según relató posteriormente en su biografía, las musas aparecieron, entró en una especie de estado de trance y empezó a ver cosas horribles. Nunca llegó a relatar paso a paso qué fue lo que le provocó tal terror aquella noche para prácticamente salir corriendo y encerrarse en su habitación. Pero a partir de ahí lo que sí dejó claro es que tenía la novela perfectamente estructurada en la cabeza. Esa novela se acabaría titulando The Shining, El Resplandor. Todos sabemos cómo discurre, así que nos podemos imaginar qué fue lo que vio aquel señor aquella noche en este lugar que además fue levantado sobre un cementerio indígena. Tierra sagrada, tierra prohibida. Había habido historias de suicidios en habitaciones, gente que se había ahorcado, pasos de niños recorriendo las plantas superiores. Un sitio, pues eso, para irse de vacaciones. Sí, Madre mía. O sea que es real, es real. Totalmente real. Que nuestros oyentes busquen Stanley Hotel y se van a quedar sorprendidos. ¿Pero y ahora mismo se puede ir? Sí, sí, perfectamente. Está abierto. Pues Podría ser oye, un lugar Bueno, de ahora mismo peregrinación seguramente y- está cerrado por temporada. Ya, pero digo Pues que me da la sensación será- que es un buen plan. ¿Qué quieres que te diga? Yo A iría. mí me parece un Yo sitio iría, fantástico. Yo también, yo iría. Yo he tenido la oportunidad de pasar por allí pues casi 5 días y os aseguro que es un sitio en el que cuando ves ese pasillo inmenso, larguísimo, a la cabeza te vienen dos niñas que aparecen Ay, y ay. desaparecen. Y os aseguro que en ese momento lo interesante es meterte en la habitación, cerrar la puerta con llave, porque los fantasmas, aunque atriesen las paredes, con la puerta cerrada entran menos. ¿Y tenemos algo más cerquita? Tenemos algo más Para no cerquita. tener que ir a Colorado. Tenemos algo más cerquita, concretamente en nuestras particulares montañas del Colorado, ¿no? Estamos en el Pirineo Oscense, en la zona más alta de Huesca. Allí en el año 1992 a nosotros en la redacción de Enigmas nos llegó
una información, ¿no? Se hablaba de que en el refugio de montaña, un refugio militar de Cerler, muy cerca de Benasque, pues se estaban produciendo fenómenos extraños. Llevaban de hecho un año produciéndose, pero el mutismo propio del entorno militar había hecho que nadie o casi nadie dijera nada, hasta que se filtró esa información. Y para allá que nos fuimos, ¿no? Y nos encontramos con una historia verdaderamente sorprendente. Recuerdo la primera conversación que mantuve con uno de los testigos, Ángel Cibera se llamaba, era un chaval de 22 años, que aseguraba que una de las noches, haciendo una de las guardias, ¿no?, por las plantas superiores, de repente empezó a notar una sensación de frío extrema. Evidentemente, en un entorno de montaña con tanta nieve, no es extraño. Una ventana abierta y ya está. Efectivamente, Claro. fue lo que pensó. En este estudio pasa muchas veces. Alguien se ha dejado una ventana abierta, ¿no? Hasta que de repente comprobó que no había ninguna ventana abierta. En un momento determinado, al llegar al final de ese largo pasillo, casi tanto como los que hay en el Stanley Hotel, de repente empezó a comprobar cómo del exterior las ventanas, las contraventanas empezaban a abrirse y a cerrarse. Podía ser el viento, pero aquello empezó a moverse demasiado rápido, al punto de que él lo calificó con violencia. En ese instante, en la oscuridad del pasillo, un militar preparado para hacer guardias nocturnas, de repente empezó a notar cómo tras él alguien se acercaba. Ahí. Se giró y allí no había nadie, pero esos pasos continuaban acercándose, a tal punto de que en un momento determinado él quedó paralizado por el horror y notó cómo esos pasos, fueran lo que fuesen, literalmente lo atravesaban y continuaban su camino. Bueno, pues aquí es cuando empezaron a surgir más testimonios, y de hecho fueron muchos los que echaron la vista atrás, concretamente al mes de marzo, concretamente el 11 de marzo del año 1991, cuando en estas montañas se produce una terrible tragedia. Varios esquiadores de la compañía de esquiadores de Barbastro estaban realizando prácticas en esta montaña cuando de repente se produjo una luz, 7 soldados, 2 suboficiales, literalmente se fueron al otro mundo arrastrados por la nieve. Fueron días de búsqueda muy difícil, finalmente se consiguieron localizar. ¿Y os imagináis dónde fueron llevados los cadáveres? ¿Dónde? Allí. ¿Dónde? A la última planta del refugio de Cerler, el lugar donde se estaban produciendo los fenómenos extraños. Fenómenos que han continuado. Hablando con diferentes testigos, algunos de ellos prefieren permanecer en el anonimato, han asegurado que en ocasiones pues una especie de sombras luminosas se observan caminando por esos largos pasillos, no atienden absolutamente a nadie, se introducen en las habitaciones donde están colocadas en una serie de hileras, ¿no?, las diferentes literas, y parecen tumbarse. Esas estancias son las mismas en las que estuvieron los cadáveres de estos... Estas estancias son las que están en la parte de arriba. En la parte de arriba. ¿Cómo se llama el lugar? Cerler, es el refugio militar de Cerler. Está en activo, todo el mundo... Sí, claro. Tú vas a operativo, me refiero. Está operativo, tú puedes ir allá. Además es el típico edificio de montaña enorme con una planta cuadrangular. Pero tú no te puedes quedar a dormir, ¿no? No te puedes... Hombre, salvo Claro. que te quedes aislado por la nieve. Sí, pero quiero decirte que es un refugio militar. Es un refugio militar, efectivamente. Y es que me parece muy curioso lo del fantasma tumbándose. ¿Se cansan también los fantasmas? Es una cosa un poco rara, ¿no? Pues mira, yo si te quieres venir, conmigo podemos irnos a Cerler, y si se aparece alguno se lo preguntamos. Bueno, se lo vas a preguntar tú, porque yo ya estaré seguramente camino de Madrid. Sí. Oye, pues Yo con los nada, fantasmas no quiero quien saber quiera nada. viajar lejos se va a Colorado y quien no Oye, a ¿cómo mola? Huesca. Pero lo del sitio del resplandor es un sitio... Un sitio Claro, interesante. Yo es una película que cada vez que la veo, porque la he visto varias veces, que a mí me gustan mucho las películas de miedo, sigo pasándolo. Pero es por Verónica Forqué. Pues piensa, Nuria, Claro, sí, la que dobla, claro. La vale. dobladora es- Sí, de Andy Torrance. Pues piensa, Nuria, que en el caso del Resplandor y en tantos otros, como siempre, casi siempre, la realidad supera con creces a la ficción. Lorenzo Fernández, bueno, que tengas una bonita